La degradación de la iglesia, capítulo 23. La degradación en Pérgamo, primera parte. Apreciamos y agradecemos la gracia y la misericordia del Señor por revelarnos todo lo que hemos disfrutado a lo largo de este libro. Él desea que la revelación y la visión que se ha escrito en él se convierta en la revelación, la visión y la práctica de todos sus lectores y oyentes, y que sobre ella puedan obtener y ganar más revelación y visión, y logren ser vencedores y reinar con Jesús en la manifestación plena del reino de los cielos que durará 1000 años. Se debe tener en cuenta el principio de que Dios es insondable y la revelación acerca de su persona nunca se agotará, ni siquiera en la eternidad después del tiempo. Esto quiere decir que tú, amado lector, puedes obtener más y más revelación si te decides a buscarlo, a seguirlo, a oírlo y a obedecerle. Este libro no pretende ser la última revelación, sino simplemente una pequeña base sobre la que tú, viviendo en tu espíritu, teniendo comunión con el Señor, puedes ganar mucha más revelación y visión para tu disfrute personal, para que la suplas mutuamente con tu familia y para que alimentes a otros hermanos y juntos puedan agradar al Señor y alcanzar la victoria sobre todas las cosas y personas, para que puedan ser vencedores y asimismo reinar en el reino de los cielos. Llegamos en este capítulo a la situación de la iglesia en su tercera etapa de degradación. Como hemos afirmado, 6 de las 7 cartas de Apocalipsis constituyen el relato de cómo la iglesia se ha ido degradando a lo largo de los siglos y cuál es la situación de degradación actual. Hablamos de 6 etapas de degradación y no de 7, porque la carta que el Señor escribió al ángel de la iglesia en Filadelfia no describe ninguna degradación, sino que muestra cuál debe ser la actitud y el vivir de los hermanos que aman al Señor y que no viven una vida degradada. Cuando lleguemos a la situación de la iglesia, hablaremos sobre ella. Por ahora queremos profundizar en la etapa de la iglesia donde la degradación toca fondo. Creemos que en esta etapa Satanás alcanza sus mayores logros, y en Pérgamo vemos una iglesia donde Satanás ha hecho todo lo que ha deseado. En primer lugar, leamos la carta que el Espíritu le escribió al ángel de esa iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. El Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué es esa espada y para qué sirve? La espada de 2 filos es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, versículos 12 y 13. La palabra de Dios es Dios mismo incorporado en Jesús. Es la persona viviente de Dios en el Señor Jesús, que es el Espíritu. Esa palabra es viviente, misteriosa y magnífica, pero es real. Es nuestra realidad, es nuestra vida y es nuestro todo como el Espíritu. Y esa palabra es como una espada que lo penetra todo, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, que establece la diferencia entre el espíritu y el alma y conoce los pensamientos más profundos y las intenciones más ocultas que hay en el corazón del hombre, y nada puede esconderse delante de él, porque él es la luz que todo lo escudriña, que todo lo sabe y lo conoce todo. Así se presenta el Señor al ángel de la iglesia en Pérgamo, queriéndole decir que todo es manifiesto en su presencia, y que por más que Satanás se esfuerce por engañar y dañar, a pesar de sus engaños y de sus subterfugios, él todo lo conoce y sabe, porque tiene la capacidad de penetrar hasta los rincones más escondidos del ser humano, y todo está desnudo en su presencia. Una vez que se ha presentado como esa espada cortante y filosa, el Señor le dice al ángel, en primer término, que conoce sus obras y que sabe la situación en que vive, porque el ángel mora donde está el trono de Satanás. No sé hasta dónde los hijos de Dios han entendido la seriedad y la delicadeza de esta declaración del Señor. Mucho me temo que ni aun los más avesados maestros del cristianismo han entendido la gravedad de esta afirmación del Señor, al decir que el ángel de la iglesia en Pérgamo mora en el mismo lugar donde está el trono de Satanás. Para entender la importancia de estas palabras, consideramos necesario formular inicialmente un par de preguntas. ¿Qué es un trono? ¿Cuál es su función? Si usamos la lógica sencilla y descomplicada del Señor, tendremos que aceptar que un trono es el lugar donde un gobernante se sienta para ejercer la administración de su reino o de su gobierno. Subrayado, un trono implica autoridad y gobierno. Si donde está el ángel de la iglesia en Pérgamo está el trono de Satanás, quiere decir que Satanás en esta etapa se ha entronizado en la iglesia, porque el ángel a quien fue enviada la carta vivía en la iglesia en Pérgamo. Yo sé que para ti, querido lector, esta afirmación puede sonar muy dura y fuera del espíritu, pero no es así, porque el espíritu mismo es quien está hablando. No es un invento nuestro, sino que está en la misma Biblia que tú lees. Moras donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2, versículo 13. No sabemos si tú alguna vez, de las muchas que has leído este pasaje, te has detenido a meditar en estas palabras. Creemos que no lo has hecho. Bueno, aprovecha esta ocasión y acércate confiadamente al trono de la gracia y ruégale al Señor que te revele lo que Él quiso decir al hacer esta afirmación. Vives allí donde Satanás tiene su trono, tomado de la Biblia al día. Espero que te hayas recuperado de la sorpresa y entiendas que en la situación de Pérgamo, Satanás se entronizó en la iglesia y comenzó a gobernarla, a regirla, a destruirla, a damnificar el plan de Dios, a introducir falsos hermanos y a engañar a los genuinos hijos de Dios. Si consideramos el asunto desde el punto de vista histórico, Pérgamo tiene sus orígenes hacia el siglo IV después de Cristo, cuando Constantino el Grande, emperador romano, que lo fue desde el año 306 hasta el 337, se declaró cristiano,
proclamó el ejercicio libre del culto cristiano y permitió que los cristianos ejercieran el derecho a competir con los paganos en el tradicional cursus honorum para las altas magistraturas del gobierno, así como también que tuvieran una mayor aceptación dentro de la sociedad civil en general. Cuando después de muchas guerras contra sus competidores por el trono, que entre los años 306 y 323 fueron 2 tetrarquías, una triarquía y una diarquía. En las primeras tuvo que compartir el poder con 3 emperadores o césares más. En la triarquía con 2 y en la diarquía con 1, de los cuales o murieron o fueron traicionados por sus tropas o fueron derrotados por Constantino, hasta que finalmente se consolidó en el poder, dando lugar al nacimiento de la, subrayado, monarquía absoluta hereditaria y por derecho divino. En ese tiempo se estableció que los reyes de las naciones eran puestos por Dios, era un asunto de derecho divino. En octubre de 312, Constantino tuvo una batalla contra uno de sus competidores, Magencio, en el puente Milvio, en las afueras de Roma. Y según él, mientras marchaba con sus soldados, tuvo una visión en la que vio la forma de una cruz frente al sol y posteriormente tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner un nuevo símbolo en su estandarte, ya que vio una cruz con la inscripción: Inox signo vinces, con este signo vencerás, mandándolo pintar de inmediato en los escudos y estandartes de su ejército. En la batalla venció a Magencio. Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla del puente Milvio, Constantino se convirtió inmediatamente al cristianismo. Además, cuando fue proclamado emperador, encontró que más del 50% de los habitantes del Imperio Romano eran cristianos, y algunos de los que no lo eran simpatizaban con los cristianos. Destacado. El significado de la palabra Pérgamo es casamiento, matrimonio. Y eso fue lo que hizo Constantino: casó a la iglesia con el mundo. Este casamiento fue hecho cuando, mediante el edicto de Milán promulgado en el año 313 por Constantino y Licinio, quienes confirmaban la diarquía del Imperio Romano, despenalizó la práctica del cristianismo, eximió a los cristianos del servicio militar, les permitió competir con los paganos en los altos cargos del gobierno y les entregó propiedades a la iglesia, entre otras prebendas que otorgó. Para la mayoría de los historiadores cristianos, las victorias de Constantino y el edicto de Milán fueron grandes victorias para la iglesia, pero no han podido ver que en verdad fue la gran victoria de Satanás. Aunque para esa época la iglesia ya había dado grandes pasos de degradación, como lo hemos visto en este libro, la degradación es consolidada y fortalecida con estos hechos, porque al entrar en la iglesia personas que no habían sido salvas, que no habían sido regeneradas, la iglesia pierde su pureza y su fidelidad a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Segunda a los Corintios 11, versículo 3. Para que una persona entre a formar parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, previamente debe ser salva, regenerada, mediante recibir al Señor creyendo en su nombre. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Una persona no regenerada no puede hacer parte de la iglesia. Solamente aquellos que reciben al Señor creyendo en su nombre
son salvos y desde ese momento entran a formar parte del cuerpo de Cristo. Infortunadamente, la versión Reina Valera 1960 traduce Hechos 2, versículo 47, de la siguiente manera: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que, subrayado, habían de ser salvos. En otras versiones y en los interlineales griegos, el tiempo y el modo del verbo es diferente. Alabando a Dios y manifestando gracia a los ojos de todo el pueblo. Y el Señor incorporaba día tras día a los que iban, distinto el verbo, iban, siendo salvos. Mientras que en la traducción Reina Valera el modo del verbo es subjuntivo, modo que denota una probabilidad, en las demás versiones el modo es indicativo y significa hechos reales, ciertos y realizados o realizables. Destacado, quienes iban siendo salvos eran añadidos a la iglesia. Es decir, para entrar en la iglesia es requisito indispensable ser salvo. Mientras que para los historiadores, Constantino es el adalid y salvador de los cristianos de las fauces del lobo, la realidad es bien distinta. Este emperador abrió las puertas para que Satanás lograra poner su trono en la iglesia y así comenzó la época más profunda, oscura, tétrica y tenebrosa de la degradación de la iglesia. Esta, en lugar de casarse con el Señor Jesucristo, se casó con el mundo, que es el sistema mediante el cual Satanás engaña a todas las gentes. Constantino puso a los creyentes en las fauces de Satanás, el horrible lobo. Deseamos destacar otros hechos que hacen de Constantino un personaje singular. Comillas. En el año 326, Constantino ejecutó a su hijo mayor Crispus y unos meses después a su segunda esposa Fausto. Crispus era el único hijo que tuvo con su primera esposa Minervina. Corrieron rumores sobre una presunta relación entre hijastro y madrastra, que supuestamente podría haber sido la causa de la ira de Constantino. Se dice que por razones políticas Constantino se casó con la primera Fausta, quien le dio 3 varones, decidida que fueran sus hijos y no Crispo, quien sucediera a su esposo. Fausta urdió un plan diabólico, acusando al joven de haber querido seducirla. Constantino creyó la falsa acusación e hizo arrestar a su hijo mayor, quien luego de ser sometido a juicio fue ejecutado por ahorcamiento. Más tarde, al descubrirse la verdad, Constantino hizo hervir viva a su mujer en un baño caliente hasta la muerte. Sin embargo, Fausta se salió con la suya. Sus hijos gobernaron cruelmente, como no podía ser de otro modo. Comenzaron exterminando a todos sus parientes y luego desataron una guerra civil entre ellos que solo concluyó con la muerte del mayor Constantino II. Otra de las teorías sobre la muerte de Crispus fue que Fausta estaba envidiosa, ya que el hijo de Constantino no era hijo de ella y era un gran comandante militar y posible sucesor del imperio, y falsamente le dijo al emperador que su hijo no respetaba el cristianismo. Luego Constantino se dolió de haber matado a su hijo y vivió atormentado por la muerte de Crispus hasta que fue bautizado, ya que le prometieron que esta ceremonia lavaría sus pecados. Cierro comillas. Esta cita fue tomada de internet. ¿Qué tal ese, comillas, salvador, adúltero y asesino de su hijo y de su concubina? Para colmo de males, Constantino se tomó la atribución de convocar el concilio de Nicea entre mayo y julio del 325, en el que participaron unos pocos, comillas, obispos de la, comillas, iglesia, y en el que se declaró hereje al arrianismo, porque la doctrina de Arrio declaraba que Jesús no es Dios, sino una simple criatura.
Cuando llegó la hora de su muerte, Constantino entregó la sucesión a Eusebio de Nicomedia, quien era arriano y quien bautizó a Constantino días antes de morir. Para completar el ardid del diablo, en el año 380, el emperador Diocleciano decretó que la religión oficial del Imperio Romano era el cristianismo mediante el Edicto de Tesalónica. Destacado. En la Biblia no hay cristianismo. La palabra cristiano es usada 2 veces en el Nuevo Testamento y en las 2 ocasiones tiene un sentido despectivo de desprecio. La palabra viene del griego cristianos, derivada a la vez del latín. La terminación ianos denota a un partidario de alguien o de algo, y en Roma era usada con respecto a los esclavos de propiedad de las grandes familias. A los que adoraban al emperador, que era el César, en latín Caesar, se les llamaba caesarianos y significaba partidario del César, persona que pertenecía al César. Cuando el Evangelio fue predicado y muchas personas creyeron en el Señor Jesús, el Cristo, los caesarianos consideraban que el Señor era rival de su César. Por esa razón, en Antioquía de Siria comenzaron a llamar a los hijos de Dios cristianos para distinguirlos de los caesarianos, pero el sobrenombre tenía un sentido burlesco. Desde el punto de vista de la etimología de la palabra, cristiano es esclavo de Cristo. Si en los creyentes hay realidad del hecho de pertenecer a Cristo y ser sus siervos, es un alto honor ser cristiano, pero lamentablemente en el mundo contemporáneo la palabra ha perdido tanto valor que cristiano se le llama a cualquier persona, y en algunas regiones, como por ejemplo en Boyacá, cristiano es solo una distinción entre humano y animal. No obstante, insistimos que en la Biblia no hay cristianismo, porque cuando se agrega el sufijo ismo, se convierte en una organización sin vida, llena de muerte, y como organización no expresa la realidad de Dios que debe expresar todo creyente del Señor Jesús. El cristianismo de hoy es una poderosa religión que tiene 3 grandes alas: el catolicismo romano, poderoso en el mundo occidental, y parte del oriental con más de 1 millardo de seguidores; el cristianismo ortodoxo con más de 250 millones de seguidores, especialmente en Europa Oriental, y el protestantismo, conformado por grupos denominados y grupos libres, con alrededor de 700 millones de seguidores en toda la tierra. Destacado. La Iglesia no es una organización ni es una religión. A Dios no le interesa ninguna religión, ningún ismo. La Iglesia es Cristo viviendo su vida divina en unos seres humanos regenerados y redimidos, y a la vez son esos seres humanos redimidos y regenerados que fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, viviendo su vida humana mezclada con la vida divina de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. La Iglesia, aunque está en la tierra, no es terrenal, es celestial. Y mediante ella Cristo se manifiesta en esta tierra como vida, luz, amor, justicia, misericordia y santidad, y vive una vida llena de virtudes humanas elevadas, tales como humildad, mansedumbre, dominio propio, paz, gozo, benignidad. Si deseas tener luz y claridad sobre la genuina iglesia, te recomiendo la lectura del libro ¿Cuál iglesia?, publicado en esta página. Y aplicando sobre esos hombres regenerados su redención, que está conformada por encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización y glorificación, y el bautismo en el Espíritu Santo. Al no ser una religión, la Iglesia no puede ser la religión oficial
de ningún imperio, de ninguna monarquía ni democracia, como ocurrió con el Imperio Romano cuando Constantino casó a la Iglesia con su corrupto imperio económico y político, y como ocurrió en el cristianismo, que en las naciones donde está asentado está casado con el corrupto sistema político y económico que rige a las naciones. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la, subrayado, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me dijo también, subrayado: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17, versículos 1, 2 y 15. En las naciones donde las mayorías son católicas, esa religión está amancebada con los gobiernos a través de concordatos y tratados con el Vaticano, que le representa a ingentes sumas de dinero, dizque con el pretexto de evangelizar la nación, y una cantidad de privilegios como ser la religión oficial del Estado, y que sus ministros gocen de inmunidad judicial, entre otros. En el ámbito político y diplomático, la mal llamada Santa Sede tiene un embajador que se denomina nuncio apostólico, quien cuida en cada nación los negocios del Vaticano, que es uno de los estados más ricos de la tierra, aun siendo el más pequeño en extensión. De la misma manera, en países donde el protestantismo es mayoría, la iglesia protestante vive en concubinato con los gobiernos, como ocurre en los Estados Unidos, donde es muy fuerte la iglesia metodista, fundada por John Wesley. En Inglaterra, la iglesia anglicana, que fue establecida por el rey Enrique VIII, quien se separó de la iglesia católica debido a que el papa Clemente VII no le concedió la dispensa para rechazar a su mujer Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. El rey estableció la iglesia anglicana y se declaró cabeza de ella. Hasta hoy, la cabeza de esa iglesia es el rey de Inglaterra. En el tiempo presente, Carlos III. Imagínense un adúltero y practicante de toda clase de pecados siendo la cabeza de la iglesia. ¡Qué contradicho más absurdo! En un futuro no lejano, la cabeza de la iglesia anglicana será Carlos. Bueno, hoy ya lo es. El hijo mayor de la reina Isabel II, de quien el mundo conoce su adulterio y la práctica de muchas otras clases de pecados que son de público conocimiento. ¡Qué cabeza más mentirosa! Y qué lejos de ser esa la iglesia de la cual el Señor Jesús es la cabeza. Hemos descrito de manera breve la forma sutil con la que Satanás fue estableciendo su trono en la iglesia en Pérgamo. Aquí no se trata de un ámbito físico, sino de una realidad espiritual en la que el enemigo de Dios, por medio de ardides sutiles, va penetrando entre los hijos de Dios y los va desviando del camino que el Señor les ha trazado, camino que es su persona misma. Hemos visto que la iglesia comenzó a degradarse muy poco tiempo después de su primera manifestación en Pentecostés. Lamentablemente, los mismos hijos de Dios, debido a su falta de visión y a sus ambiciones personales, fueron permitiendo que el diablo avanzara, y con una labor paciente a lo largo de los siglos fue llevando a los mismos hijos de Dios a que obedecieran sus pretensiones. Y como hemos mostrado, hombres y mujeres no regenerados, no salvos, se fueron agregando a la iglesia, y esta se volvió una mezcla repulsiva para el Señor de idolatría y paganismo, y las costumbres y actividades paganas se convirtieron en la práctica de la iglesia. Cuando Constantino publicó el Edicto de Milán, la iglesia ya estaba muy lejos de la pureza que había tenido en Pentecostés y los años subsiguientes. La Gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:2.
Este edicto fue, comillas, la estocada maestra para que la iglesia se casara con el mundo, matrimonio que es el significado de Pérgamo. La labor satánica fue precisa y llegó el momento en que Satanás instauró su trono en ella. Y como todos sabemos, un trono es señal de gobierno y dominio. Observa que esta afirmación no es una invención ni imaginación de la autoría de este libro, sino que está en la Biblia. Y si está ahí es porque el Señor lo dijo. Y si lo dice el Señor es su palabra. Y su palabra es la verdad. Léelo de nuevo. Yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13. Destacado. No hay ninguna duda de que un trono representa gobierno y dominio. En la situación de Pérgamo, Satanás comenzó a regir la iglesia. Tal vez tú has leído muchas veces este pasaje, pero nunca has fijado tu atención en él. Tal vez no acostumbras a pedirle al Señor que te dé revelación de su palabra y por eso aceptar estas palabras te sea muy difícil, pero estas las está revelando el Señor. Pídele a Él que te dé revelación, que te otorgue su misericordia y que te supla con su gracia para que puedas discernir aquello que el Señor desea mostrarte. En el Antiguo Testamento hay un tipo de esta situación que consideraremos brevemente, con la esperanza de que encontremos más ayuda para entender las palabras de Apocalipsis y podamos tener confianza en el Señor y en su palabra, y echemos fuera todo temor de creerle al Señor aquellas cosas que nos parecen asombrosas y que debido a los paradigmas que nos han sembrado en la religión cristiana, nos cuesta mucho trabajo acercarnos al trono de la gracia, teniendo la certeza de que el Señor nos guiará plenamente a su voluntad. 70 años después de que el ejército de Nabucodonosor subió a Jerusalén y la destruyó, y derribó el templo y llevó los utensilios usados para servir a Dios, con esos utensilios adoró a sus ídolos babilonios. Dios hizo que los medo-persas tomaran Babilonia y fuera entronizado Ciro, rey de Media y Persia. Al parecer, Daniel el profeta, que aún vivía en medio de los babilonios, le mostró a Ciro que el Señor había hablado de él unos 160 años antes, cuando por medio del profeta Isaías había dicho que Ciro le edificaría casa, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo: serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Isaías 44, versículo 28 al capítulo 45, versículo 7. ¿No es maravilloso que Dios haya hablado de una persona, además gentil, con tanto tiempo de anticipación? Y ese hablar es muy específico porque tiene que ver con la reedificación de Jerusalén y del templo. Además, el Señor había anticipado que a Ciro lo había tomado por la mano derecha para sujetar naciones
derribar reyes y abrir puertas. El Señor le prometió que iría delante de él para enderezar lugares torcidos, quebrantar puertas de hierro, desmenuzar cerrojos de bronce y revelarle secretos muy escondidos, con el fin de que Ciro tuviera un testimonio de quién es el Señor, que aunque él no lo conociera, es el único Dios, creador de todas las cosas y que hace según su voluntad en la tierra. Daniel, que era uno de los príncipes de Israel que habían sido llevados cautivos a Babilonia, había recibido mucha gracia delante del Señor. Y desde Nabucodonosor hasta su sucesor en el trono en la tercera generación, y también durante el reinado de Ciro el Persa y Darío el Medo, recibió mucha gracia del Señor y fue tenido en gran estima por estos reyes. Podemos inferir que Daniel, siendo un hombre que había tenido grandes revelaciones del Señor, le mostró a Ciro la escritura de Isaías. No podemos imaginar la alegría y la satisfacción que sintió el rey Ciro cuando escuchó y vio la escritura del profeta Isaías y la misericordia que Dios tenía de él, hablando con tanto tiempo de antelación de lo que haría. Ciro entonces procedió inmediatamente a proclamar un edicto en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras 1, versículos 1 al 4. Debido a ese decreto se levantaron unos 50,000 judíos y benjamitas, junto con los sacerdotes y los levitas, y emprendieron el viaje a Jerusalén con el objetivo de reedificar la ciudad y el templo. Una vez llegados a Jerusalén, se propusieron iniciar la reedificación del templo, ofrecieron los distintos sacrificios ordenados en la ley de Moisés, y 2 años después de haber regresado echaron los fundamentos del templo. Por causa de este logro hubo un gran clamor, llanto y alegría de parte de los deportados, de tal magnitud que se oía desde muy lejos. Una vez establecidos los cimientos del templo, Satanás soliviantó a los enemigos de Israel para que se opusieran a la edificación del templo. Inicialmente vinieron y les dijeron que ellos también servían a Dios y que deseaban edificar junto con ellos. Como los judíos no los aceptaron, entonces cambiaron la táctica. Los intimidaron y los atemorizaron para que no edificaran. Igualmente sobornaron a los consejeros de Judá para frustrar el propósito de edificación. Todo esto durante el reinado de Ciro el Persa y Darío el Medo. Estos 2 reyes tenían a Daniel en gran estima, y mientras éste viviera, cualquier acusación contra los judíos no prosperaría. Destacado: siempre que unos hijos de Dios desean seguir y agradar al Señor, lo primero que Satanás les propone, por medio de falsos creyentes, es una alianza para trabajar juntos. Pero si no logra su cometido, entonces procede a amenazar, a amedrentar, a atemorizar, a intimidar, atacando a los hermanos. Pero no hay que temer. Si tenemos revelación y luz del Señor, debemos seguir adelante en medio de toda oposición que el diablo pueda traernos. Para que un número cualquiera de hermanos pueda hacer con el Señor la obra que Él se ha propuesto, el primer requisito consiste en que todos tengan la misma revelación y la misma visión,
y para ello es necesario que todos vivan en la única comunión a la que el Señor nos ha llamado, la de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Primera a Corintios 1:9. Subrayado, si no es así, intentar andar juntos es un rotundo fracaso. Una vez muerto Darío el Grande, vino el rey Asuero, en una época en la que Daniel había muerto. Los enemigos de Judá aprovecharon la situación para escribir cartas al rey, acusando a los judíos y a Jerusalén, que de tiempos antiguos era una ciudad rebelde, y que si el rey les permitía la reedificación de la ciudad, la perdería de su dominio y no recibiría tributos de ella. La acusación dio sus frutos porque el rey ordenó que se detuviera la edificación. Esto nos muestra un principio acerca de la persistencia del enemigo para oponerse al plan de Dios de edificar su iglesia. Insiste e insiste hasta que logra frustrar temporalmente los planes del Señor. Pasado mucho tiempo, al parecer unos 17 años, se levantaron los sacerdotes y los profetas y animaron al pueblo a dedicarse a la reconstrucción del templo. Una vez más, Satanás impelió a los enemigos de Judá a que se opusieran a la edificación. Esta vez los judíos no se detuvieron, sino que con sabiduría escribieron al rey de turno, que ya no era Asuero, sino Darío III, para que se buscaran las crónicas y se viera que Ciro había dado la orden para reedificar la casa y la ciudad de Dios. Así se hizo y encontraron que la orden era veraz, y el rey dio la orden de que se les permitiera edificar el templo, ofrecer sacrificios a Dios y hacer todas las cosas correspondientes al culto que el Señor le había ordenado al pueblo de Israel. Finalmente la casa fue terminada y dedicada en el mes de Adar, cuando transcurría el año sexto del reinado de Darío III en Media. Es recomendable en este punto leer todo el libro de Esdras para enriquecer el conocimiento sobre el tema. Dios tiene el plan de edificar su iglesia, pero entiéndase su edificación como la mezcla de Él, su naturaleza, sus virtudes y sus logros, con un grupo de personas que Él ha regenerado y redimido. La edificación de la iglesia no tiene nada que ver con la construcción de un edificio físico, como creen los cristianos contemporáneos. Al deseo de Dios, Satanás siempre se opone, y eso se ve no solo en el Nuevo Testamento, sino a lo largo de los siglos, como hemos visto en el libro de Esdras, en la reedificación del templo. Sin embargo, cerca de 50 años después de que Ciro dio la orden de reedificación de la ciudad y del templo, y de que los judíos y los benjamitas, los sacerdotes y los levitas regresaran a Jerusalén, aunque el templo había sido edificado, el culto estaba en funcionamiento y la ley era conocida por todos los que habían regresado, la ciudad aún estaba en ruinas. Así llegamos al libro de Nehemías. Los judíos no habían logrado reedificar la ciudad, que era tan importante como el templo. Así las cosas, Nehemías, que era copero del rey en Susa, tuvo noticias de la lamentable situación en que se encontraba la ciudad de sus ancestros y se dolió en su corazón. El rey conoció la situación y Nehemías, después de haber tenido comunión con el Señor, habló con el rey y éste le dio permiso para que subiera a Jerusalén y trabajara en la reedificación de la ciudad. Nuevamente se levantaron enemigos instigados por Satanás para hacer que la obra de reedificación de la ciudad se detuviera, y en este caso fueron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, quienes hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Nehemías 2, versículo 19. Nótese que cuando hay hijos de Dios que desean hacer su voluntad y no la voluntad de los hombres, inmediatamente son acusados de rebeldes. Era tanta la insidia de estos personajes que hasta intentaron matar a Nehemías con tal de impedir que la ciudad fuera reedificada. Pero el Señor fortaleció a Nehemías y él no se detuvo hasta que los muros fueron reedificados y las puertas de la ciudad nuevamente puestas en su lugar.
Cuando Nehemías salió de Susa, capital del reino, le prometió al rey regresar, y una vez que la reedificación de los muros y las puertas de la ciudad fueron completadas, cumplió su promesa y volvió a Susa. Mientras tanto, en Jerusalén ocurrió un caso que es un tipo claro de lo ocurrido en la iglesia en Pérgamo, cuando Satanás se entroniza en la iglesia. Veamos esta interesante narración en Nehemías 13. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado ahora a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Versículos 4 al 11. Eliasib, un sacerdote que tenía la función de cuidar el sustento de los levitas y los sacerdotes, es decir, de los que en el Antiguo Testamento servían al Señor, había emparentado con Tobías, el que se había opuesto a la obra de reedificación adelantada por Nehemías y todo el pueblo, y para complacer a este enemigo, Eliasib se emparentó con él y le hizo una habitación en la cámara, destinada a guardar las ofrendas que servían de sustento a los levitas y a los sacerdotes. Esta es una de las grandes estrategias que Satanás usa contra los santos. Procura que estos no se alimenten del Señor, que no puedan entrar en la cámara, el espíritu humano, a tener comunión con Dios y recibir el suplir de gracia y misericordia desde el trono de la gracia. En Jerusalén no había sustento para los sacerdotes y los levitas, porque el lugar donde aquel era guardado había sido quitado y dado a uno de los enemigos. Por eso ellos huyeron a sus ciudades para buscar su sustento. Destacado. ¿No es la situación del cristianismo contemporáneo igual a la de la iglesia en Pérgamo? Satanás puso su trono en la iglesia, y esto con el consentimiento de muchos santos hijos de Dios. Sin embargo, no todo en Pérgamo está perdido, porque en medio de las argucias y la obra del diablo hay hermanos que, a pesar de las circunstancias tan adversas, mantienen inalterable su fidelidad con el Señor, y estos hermanos son el ángel a quienes él le dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2, versículo 13. El nombre, la persona del Señor Jesús, era considerada honrada y guardada por algunos hermanos que vivían donde estaba el trono de Satanás. Hoy nosotros, los hijos de Dios, vivimos en el mundo, y en él está el trono de Satanás, porque él es el rey de ese sistema demoníaco llamado mundo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan 14, versículo 30. Sin embargo, quienes hemos visto al Señor, quienes diariamente tenemos revelación de él, quienes tenemos el hábito de entrar en el lugar santísimo que está en nuestro espíritu humano, y tenemos comunión con él y guardamos inalterable la fe,
no nos contaminamos con el mundo, no amamos el mundo y sus cosas, no seguimos la concupiscencia de los ojos, no nos dejamos guiar por la concupiscencia de la carne, ni buscamos la vanagloria de la vida, sino que buscamos hacer la voluntad del Padre, complacerlo y agradarlo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2, versículo 16. Nosotros, el ángel de la iglesia en Pérgamo, debemos ser como un barco. El barco está en el mar, pero el mar no está dentro del barco, porque el día que ocurra que el mar entre en el barco, éste naufraga y se pierde. Igualmente, nosotros estamos en el mundo, pero no deseamos que el mundo esté en nosotros, porque si permitimos que el mundo nos permee, inmediatamente nos convertimos en enemigos de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. No seamos como el cristianismo contemporáneo, que es un barco inundado por el mar, es decir, una, comillas, iglesia saturada por el mundo. El Señor Jesús, en los días de su carne, pensando en nosotros, oró al Padre rogándole que nos guardara del mundo y del maligno. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, versículos 14 al 16. Agradecemos al Señor porque quienes lo seguimos a Él, somos como esa barca que aún estando en el mar, no es una con el mar. El mundo no nos penetra, somos distintos del mundo, porque somos santos, separados para el Señor. No amamos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cada vez que tenemos más revelación y luz, más luz, nos enamoramos más del Señor y nos distanciamos del mundo. Que tú, querido lector oyente, puedas distanciarte del mundo. Y por favor, comparte con otros esta palabra tan deliciosa. Sencillo, envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.